Hola, yo soy Emilio Ávila Becerra, soy estudiante de la Universidad de Guanajuato. Actualmente estoy en el módulo de medicina interna y yo les voy a hablar sobre la peritonitis bacteriana. Bueno, para entender esto, primero voy a explicar qué es el peritoneo. Son dos capas que se encuentran en la cavidad abdominal. Una va a recubrir a los órganos abdominales, que es el peritoneo visceral, y otra va a estar en contacto con la pared abdominal y va a ser el peritoneo parietal. Tiene diferentes funciones, entre ellas proteger el roce entre los órganos. ¿Qué es una peritonitis? Es la inflamación del peritoneo por mecanismos irritativos, que es principalmente de etiología bacteriana. Sin embargo, puede ser secundaria a diferentes patologías como alguna neoplasia, alguna enfermedad autoinmune, algún trauma, incluso fármacos, entre otras causas. Es importante conocer esta enfermedad ya que es una urgencia, que conlleva una alta mortalidad y un mal pronóstico si se retrasa el diagnóstico o el inicio del tratamiento. Esta se va a clasificar en tres tipos: la peritonitis primaria o peritonitis bacteriana espontánea, la cual no tiene una causa aparente de la infección; la peritonitis secundaria, en la cual sí hay una causa, que generalmente es por la ruptura de la pared anatomofuncional de alguno de los órganos de la cavidad abdominal; y la peritonitis terciaria, también conocida como peritonitis persistente. El peritoneo es capaz de limitar diferentes infecciones, ya que en su líquido peritoneal tiene diversas células de la respuesta inmune que pueden llegar a contener esto. ¿Cómo se va a activar la respuesta inmune? Bueno, aquí les intento hacer un diagrama en el cual se va a empezar por la ruptura del mesotelio. El mesotelio son algunas de las células que componen al peritoneo y se va a romper por alguna perforación o algún proceso infeccioso. Al momento de que se rompe, va a liberar diferentes interleucinas, así como el factor de necrosis tumoral alfa, lo cual va a reclutar diferentes células inflamatorias, y así como la activación del complemento mediado por C3 y C5, las cuales van a poder rizar y destruir algunas de las bacterias. Sin embargo, cuando algunas de estas bacterias son destruidas, van a liberar lipopolisacáridos y otras toxinas que pueden aumentar el proceso inflamatorio. Ahora, en una peritonitis, estos mecanismos pueden ser sobrepasados, ya sea porque están alterados por alguna inmunodeficiencia o porque el inóculo fue tan grande que sobrepasó los mecanismos de defensa del peritoneo. Bueno, la peritonitis bacteriana espontánea o peritonitis primaria se va a dar en pacientes con ascitis prolongada. Esta se va a definir como una infección del líquido ascítico sin una lesión que se pueda tratar quirúrgicamente, es decir, sin la lesión de algún otro órgano o con la perforación de estos. Lo vamos a corroborar con la presencia de más de 250 polimorfos por milímetro cúbico en el líquido peritoneal y un cultivo positivo de las bacterias en este. Aproximadamente del 10 al 25% de los pacientes con ascitis van a desarrollar una peritonitis bacteriana espontánea. La enfermedad más común que puede causar esto es una cirrosis, ya que normalmente se acompaña con un estado de inmunodeficiencia. La lesión que vamos a buscar la vamos a evaluar con la escala de Child-Pugh, y una insuficiencia hepática de clase C de 10 a 15 puntos es los que más desarrollan esta enfermedad. Cualquier otra enfermedad que pueda causar ascitis puede llegar a desarrollar una peritonitis bacteriana, como va a ser una falla cardíaca, congestiva, alguna neoplasia o alguna otra causa de insuficiencia hepática. Sin embargo, lo más común sigue siendo la cirrosis. Bueno, ¿y cuál es la etiología de esta enfermedad? Principalmente las bacterias del tracto gastrointestinal, es decir, las gram negativas. El agente más común es E. coli con un 43%, después Klebsiella pneumoniae con un 11%, algunas otras gram negativas como enterobacterias, pseudomonas, gram positivos, después le siguen como Streptococcus pneumoniae. Y bueno, esta enfermedad generalmente va a ser monocausal, es decir, que en el cultivo y en la tinción solamente se va a ver una bacteria. Las enfermedades polimicrobianas tienden a ser en menor cantidad, se dice que es de un 9 a un 10%. Bueno, ¿cuál es la fisiopatogenia de la enfermedad? En pacientes cirróticos se va a ver una disbiosis intestinal, es decir, una alteración de la microbiota, la cual va a favorecer el crecimiento de diferentes bacterias, lo que va a poder causar una translocación bacteriana, es decir, que van a atravesar la pared del intestino, lo cual va a causar que lleguen a la circulación sanguínea o a la linfática y de esta manera diseminarse. De esta manera van a llegar al peritoneo y lo van a poder colonizar. Bueno, el daño hepático y la insuficiencia hepática son bien conocidos por ser un estado de inmunodeficiencia, la cual reduce
la acción de las diferentes respuestas del sistema inmune, por lo cual las diferentes bacterias van a poder vencer fácilmente a las respuestas inmunes del peritoneo y van a poder infectar a este. Bueno, en este esquema que les puse la fisiopatogenia también les mencioné las bacteremias. A pesar de que la disbiosis intestinal es la causa más frecuente, puede haber algunos otros focos que pueden causar una peritonitis, como pueden ser las infecciones de vías urinarias, algunas neumonías, y también se ha visto que la tuberculosis puede ser una causa frecuente de peritonitis. ¿Cómo vas a sospechar de estas? Bueno, pues tiene que haber una infección previa a esta peritonitis. Un factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad es el uso de inhibidores de la bomba de protones, ya que estos van a causar una hipocloridia, es decir, que van a disminuir la acidez del tracto, lo cual va a favorecer el crecimiento de diferentes bacterias, aumentando la disbiosis intestinal. Bueno, la clínica de esta enfermedad. Se puede llegar a confundir que esta enfermedad causa citis, pero no hay que confundir. Esta enfermedad se da en pacientes ascíticos principalmente. Sí, puede haber casos en los cuales no haya citis y se desarrolla una peritonitis bacteriana espontánea. Sin embargo, se refiere que es el menor del 1% de los casos. Entonces, para sospechar esta enfermedad, siempre hay que recordar que debe estar presente una citis. En la cual en la clínica normal va a haber una fiebre mayor a 38 grados, un malestar abdominal, alteración del estado mental. Esto es muy importante porque nos va a poder ayudar a diferenciar de otras causas de peritonitis, ya que no se da usualmente en otras causas. Esto va a ir desde confusión hasta alteraciones de la memoria y las funciones cognitivas. También va a haber va a haber diarrea por la disbiosis intestinal. En casos graves puede llegar a haber hipotemia e hipotensión. La peritonitis secundaria. Bueno, esta es la peritonitis más común. Es una infección que se va a producir por la ruptura de la barrera anatomofuncional de la pared del tracto gastrointestinal, de sus órganos o de glándulas anexas con pasaje del contenido séptico hacia la cavidad peritoneal. Hay que recordar que esta peritonitis es de tratamiento médico-quirúrgico, es decir, que el tratamiento farmacológico no va a bastar, ya que tiene que haber una intervención quirúrgica. Bueno, esta peritonitis representa el 1% de las admisiones de urgencias hospitalarias. Alrededor de estos casos, el 11% va a desarrollar una sepsis, siendo la segunda causa de sepsis en la unidad de cuidados intensivos a nivel global. La mortalidad es alrededor del 6%, sin embargo, cuando se desarrolla un proceso de sepsis, se va a elevar hasta un 35%. Bueno, como les mencioné, esto se va a dar por la ruptura de diferentes órganos del tracto gastrointestinal, siendo el más común la apendicitis perforada en un 19%. Le sigue una peritonitis posoperatoria, la úlcera perforada, perforación de asas delgadas del intestino delgado, de genitourinarias, de origen biliar en un 6% y otras de un 10 a un 14%. Al ser una perforación de las vísceras, la peritonitis será polimicrobiana y los agentes etiológicos van a depender del sitio de origen de la infección. Bueno, aquí la clínica va a depender de acuerdo a la causa de la peritonitis, es decir, tenemos diferentes lugares de los cuales va a haber una perforación o va a comenzar la infección. Dependiendo de dónde sea, va a poder cambiar un poco el cuadro clínico. Pero sin embargo, los síntomas en común va a ser un dolor que puede ser localizado o generalizado. Cuando la infección es contenida, va a quedar en un solo punto. Sin embargo, cuando la respuesta inmune es superada, va a convertirse en una peritonitis generalizada, la cual va a afectar a todo el abdomen. Va a haber un síndrome febril, por lo que va a haber fiebre mayor a 38 grados y sudoraciones y escalofríos. Va a haber diarrea, náuseas, vómitos y anorexias. Aquí hay una muy alta prevalencia de progresión a choque. Bueno, la alta prevalencia de choque se va a dar en una peritonitis generalizada. Generalmente el líquido peritoneal es drenado en la parte inferior del diafragma, lugar en el que se encuentran diferentes canales linfáticos por el cual normalmente se drena el líquido peritoneal. En una enorme cantidad de bacterias, estas pueden ser absorbidas por este lugar y diseminarse por todo el cuerpo, causando una bacteremia y posteriormente una sepsis. Por último tenemos a la peritonitis terciaria. Se va a conocer como una inflamación peritoneal que persiste o recurre después de 48 horas.
con signos de irritación peritoneal tras un tratamiento aparentemente adecuado hacia una peritonitis secundaria. Esta va a presentar una mortalidad elevada de hasta el 60%. Se va a dividir en peritonitis terciaria confirmada, la cual vamos a tener el aislamiento de un patógeno. Vamos a tener la peritonitis probable, que es la sospecha clínica, y además tenemos un conteo de más de 250 polimorfos nucleares en el líquido peritoneal. Y una posible, que es simplemente la persistencia de los síntomas. Bueno, los factores de riesgo para desarrollar una peritonitis terciaria va a ser edad avanzada mayor a 50 años, infecciones fúngicas o con bacterias resistentes, inmunodeficiencias como va a ser las enfermedades hepáticas, alguna neoplasia, alguna inmunodeficiencia adquirida como el VIH o algún tratamiento con inmunosupresores. Nos podemos también ayudar de escalas previas al diagnóstico de peritonitis secundaria, como es el índice de peritonitis de Mannheim, que va a evaluar factores como el sexo, alguna falla de órgano, neoplasias, el tipo de exudado. Otras escalas de las cuales nos podemos apoyar va a ser la escala Apache y el SAPS-2, los cuales son índices de gravedad principalmente. Y bueno, la etiología causal de una peritonitis terciaria van a ser bacterias resistentes, ya que resistieron al tratamiento empírico previo con el que fue tratado el paciente. Entonces, todos los agentes que van a causar una peritonitis terciaria van a ser considerados como resistentes. Entonces, ¿cuáles son los principales? Van a ser pseudomonas, enterococos con beta-lactamasa positivos, algunos estafilococos y también se ha visto peritonitis por cándida. El diagnóstico de cualquier peritonitis se va a dar por los siguientes estudios. Estudios de imagen. La TAC es el gold estándar, ya que tiene una alta sensibilidad para reconocer las lesiones de una peritonitis secundaria. La radiografía y el ultrasonido se pueden utilizar, sin embargo son auxiliares para descartar otras patologías. El estudio de líquido peritoneal, el cual debe contener un conteo celular diferencial, la cual nos va a ayudar a medir los polimorfos nucleares presentes, concentración de albumina y proteínas totales, las cuales nos va a poder indicar si hay alguna hipertensión portal, lo cual nos va a orillar a pensar en una peritonitis bacteriana espontánea. Bueno, también vamos a pedir un cultivo para identificar el agente causal, la deshidrogenasa láctica, una tinción de Gram, la cual nos va a dar una sospecha del agente más temprana, y la amilasa. Esta última nos indicará que el origen es de una pancreatitis o una perforación intestinal. También, si la apariencia es café oscuro, se pedirán bilirrubinas, sospechando de una causa de la vesícula. Otros estudios complementarios son la biometría hemática, la gasometría, el lactato, porque es muy probable que haya una acidosis láctica, la química sanguínea, tiempos de coagulación y perfil de función hepático para evaluar el estado del hígado, hemocultivo y urocultivo. Es importante tomar los hemocultivos y el urocultivo previo al tratamiento de antibióticos, ya que si no nos pueden salir falsos negativos. Bueno, en las imágenes podemos ver cómo están extrayendo el líquido peritoneal, del cual se ve una consistencia normal, y también podemos ver un ataque de una perforación duodenal por una úlcera, la cual se va a ver como niveles aéreos, los cuales se ven por las diferentes flechas blancas y negras, y esto lo conocemos como neumoperitoneo. Bueno, hay que diferenciar entre las causas de una peritonitis, principalmente entre una peritonitis primaria y una secundaria, ya que la mortalidad de una peritonitis secundaria, únicamente tratada con fármacos, es del 100%, y la mortalidad de una laparotomía de una peritonitis primaria es del 80%. Por lo tanto, es muy importante que hagamos la diferenciación. ¿Cómo podemos hacer esto? Nos vamos a ayudar de tres cosas. La clínica, en la cual hay que recordar que una peritonitis primaria siempre va a estar precedida de un cuadro de ascitis y enfermedad hepática, por lo cual si tenemos a un paciente así, pues lo primero que vamos a sospechar es una peritonitis espontánea. Y además que en una peritonitis secundaria generalmente, como es una perforación, va a haber un cuadro más agudo.
El estudio del líquido peritoneal nos vamos a ayudar a los criterios de Runyon, los cuales les mencionaré más adelante. Y el cultivo. En el cultivo que vamos a ver, bueno, en el cultivo y tanto como en la tinción, vamos a ver agentes polimicrobianos, ya que un agente polimicrobiano o una enfermedad polimicrobiana nos dirige a una peritonitis secundaria, ya que estamos hablando de que estará colonizado por las diferentes bacterias del órgano del que fue perforado. También una buena respuesta al tratamiento de antibióticos y mejoría de la clínica va a ser índice de una peritonitis espontánea, ya que la secundaria no va a mejorar con el tratamiento farmacológico. Bueno, aquí les puse un algoritmo para el diagnóstico y diferencial, cual primero vamos a tener aquí un paciente con cirrosis o ascitis, en las cuales vamos a tener un conteo de polimorfos mayor a 250 por mililitro. Se va a iniciar ya he tomado el hemocultivo y el cultivo de líquido peritoneal, se va a comenzar con el tratamiento empírico. Después se va a evaluar la presencia de bilirrubinas en el líquido ascítico, si son mayores a 6 miligramos o si la relación de bilirrubinas de suero y el líquido ascítico es mayor a 1, se va a proceder a hacer una tomografía para buscar alguna causa secundaria. Si hay evidencia, se considerará una peritonitis secundaria. Bueno, si las bilirrubinas no están altas, procedemos a los criterios de Runyon. Si hay más de 2 de estos criterios, se sospechará de una peritonitis secundaria. Bueno, el primer criterio son más de 1 gramo de proteínas en el líquido ascítico. El segundo es menos de 50 miligramos por decilitro de glucosa, ya que en causas polimicrobianas puede incluso llegar a 0. Y el tercero es una deshidrogenasa láctica elevada del límite superior normal de suero. Si hay más de 2, se va a proceder a hacer una tomografía computarizada buscando una causa secundaria. Si no cumple los criterios de Runyon y no se encuentra evidencia de una lesión secundaria, entonces lo consideraremos una peritonitis bacterial espontánea o peritonitis primaria. La exploración física es muy importante en esta enfermedad, ya que aquí nos vamos a evidenciar los datos de irritación peritoneal, principalmente el abdomen en tabla, el cual al momento de que intentemos palpar el abdomen, vamos a causar un espasmo involuntario de los músculos abdominales, causando una rigidez. También en la auscultación vamos a tener una ausencia de los ruidos intestinales, y también vamos a tener el signo positivo de rebote o de Blomberg, el cual lo podemos ver en la parte superior, ese que tiene como un pantalón rosa, el cual, si es positivo en el cuadrante inferior derecho, vamos a sospechar de una apendicitis aguda. Además, puede haber otros signos que pueden presentarse según sea la patología causal, ya que recordemos que puede ser de múltiples causas, y bueno, en uno de los que yo menciono es el signo de Murphy, que es la imagen del medio, la cual por medio de la inspiración vamos a descender la vesícula para posteriormente intentarla palmar con la mano, y si hay dolor en esta maniobra, es decir, es positiva, vamos a sospechar que es una patología de origen de la vesícula biliar. El tratamiento. Los 3 tipos de peritonitis tienen de base un tratamiento empírico con antibióticos. El retraso del inicio de ese tratamiento se ha relacionado con una mayor mortalidad. También el proceso de estudio del líquido peritoneal se ha asociado con una mayor mortalidad. Por lo tanto, estos deben de hacerse a la mayor brevedad posible. Bueno, el tratamiento para una peritonitis espontánea o peritonitis primaria se va a dar por cefalosporinas de tercera generación. Lo recomendado es una cefotaxima de 2 gramos intravenosos cada 8 horas por 7 días o 2 días después de la mejoría clínica. ¿Por qué este tratamiento? Porque es el de mayor espectro, cubriendo los agentes más comunes que causan la enfermedad. Para valorar la respuesta al tratamiento, a las 48 horas se debe realizar otra paracentesis y verificar que los polimorfos nucleares y el cultivo hayan disminuido o sean negativos. El tratamiento de una peritonitis secundaria también se va a consistir en un tratamiento empírico, los cuales van a ser dirigidos para una infección de origen abdominal, es decir, de la microbiota intestinal. Lo recomendado es metronidazol con una cefalosporina de tercera generación, la cual puede ser también cefotaxima o ceftriaxona. Medidas generales como hidratación y electrolitos, ya que esta se tiende a acompañar de vómitos, lo cual puede ir de la mano con una deshidratación. Y
Toda peritonitis secundaria se va a tratar quirúrgicamente. Si está limitada la lesión, puede hacerse por un drenaje percutáneo. Sin embargo, si hay un proceso generalizado, tendrá que ser un tratamiento quirúrgico por laparoscopía, que va a consistir en un drenaje, en un lavado y en un cierre de la perforación o de la víscera dañada. Por último, el tratamiento de una peritonitis terciaria va a consistir en un tratamiento antibiótico empírico, lo cual va a consistir en meropenem, linezolid y fluconazol. Porque estos fármacos, toda peritonitis terciaria va a ser considerada resistente, ya que como previamente fue tratada con algún otro esquema y estas bacterias persistieron, se considerará una agente resistente. También se va a revalorar el uso de una relaparotomía, la cual es el mismo procedimiento, pero realizarlo una vez más. Y tratamientos de soporte, ya que normalmente se asocia a una progresión a choque, entonces se puede acompañar de vasopresores y de seguimiento de la estado y de hidratación del paciente. Por último, se me hizo muy importante hablar sobre la peritonitis y la diálisis peritoneal, ya que la peritonitis es una complicación muy frecuente de la diálisis peritoneal, que puede conllevar una gran morbilidad, causando que el paciente progrese al uso de hemodiálisis, ya que la peritonitis va a causar que la destrucción de la membrana peritoneal, lo cual va a impedir el uso de esta para la diálisis. Se da principalmente por un mal manejo de la vía, por estarla moviendo, por tocar la vía o por colonización directa de las bacterias de la piel. Van a ser diferentes agentes patógenos a los cuales normalmente causan una peritonitis, ya que como le dije van a ser principalmente gram positivo, que son agentes de la microbiota de la piel. Y también puede haber microbiota fúngica, esta es más elevada a comparación de las otras peritonitis. Se dice que hasta un 30% de estas peritonitis va a ser por cándida. Y bueno, la sintomatología va a ser muy parecida, va a haber fiebre, malestar abdominal, náusea, y lo que nos va a orillar en estos casos a pensar en una peritonitis va a ser que el líquido filtrado de la diálisis peritoneal va a salir de un color turbio, lo cual nos va a hacer sospechar de una peritonitis. El cultivo se va a hacer de este líquido dializado. Y bueno, el tratamiento va a ser con vancomicina y cefalosporinos de cuarta generación, los cuales van dirigidos a los agentes patógenos. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Esta fue mi clase de peritonitis. Y bueno, de bibliografía utilicé UpToDate y algunos otros artículos. Y prácticamente fue un artículo por cada tipo de peritonitis. Espero que les haya gustado y muchas gracias.